Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí para volvernos a encontrar con la palabra de nuestro Dios. Es un gusto poder saludarle a través de este medio. Créanme que estamos extrañando esos momentos maravillosos en los que volvamos a encontrarnos para alabar y glorificar el nombre de Dios juntos. Pero vamos a tener esta reunión de esta manera. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, quiero pedirte en esta hora, maravilloso Dios, que traigas tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, que traigas paz, que traigas tranquilidad, que traigas consolación a sus vidas, que en estos momentos, oh Dios, ellos puedan estar tranquilos. Permítanos que en todo momento, mi Dios, tengamos buenas noticias de ellos. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues he estado pensando en esta semana acerca de la palabra que pues todos necesitamos, porque usted sabe que cuando hay una palabra de parte de Dios, los primeros que la recibimos somos los que la damos. Y es una palabra pues que primero Dios pone en nosotros como una semilla que germina, como una semilla que después produce y nos empuja a dar un mensaje de parte de Dios. Pero es una palabra que llega a convencernos a nosotros primero. Entonces, una de las cosas es que siempre pedimos a Dios que nos diga qué es lo que Él quiere que nosotros vemos. Generalmente yo eso es lo que hago delante de Dios. No tomo un tema porque yo quiera dar un tema, porque creo que la palabra de Dios tiene que ser dada de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Él determina que nosotros necesitamos. Y bueno, el tema del día de hoy pues tiene que ver pues con el dolor, cómo enfrentar el dolor. Sin duda muchos hemos pasado por situaciones de dolor, situaciones adversas, difíciles en nuestra vida. Y bueno, pues quiero abordar ese tema de cómo enfrentar el dolor. Si usted y yo recordamos los primeros pasajes del capítulo 3 del libro de Génesis, usted recordará que después de que se comete el pecado, la falta, entonces Dios habla con Eva, Dios habla con Adán y menciona la palabra dolor. A la mujer le menciona esa palabra y le dice: con dolor darás a luz tus hijos. Y al hombre le dice: con dolor pues comerás el pan de cada día. Y después hace una referencia a Dios con relación a todo esto. Bueno, pues viviendo una situación complicada, en ese momento el ser humano recibe la noticia de que tendría que morir. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Esta es una determinación clara de parte de nuestro Dios respecto a la condición del ser humano. Y Dios estableció la muerte física. La muerte física es una situación pues que todos tenemos de algún momento que vivir, que pasar. Lamentablemente es una de las situaciones más dolorosas que el ser humano puede enfrentar. Ver perder a un ser querido, verlo partir, creo que son los momentos más complicados de cualquiera. No podemos imaginar el dolor que cada persona puede sentir cuando pasa por esta situación. La verdad es que quisiéramos evitarlo, quisiéramos decir no quiero vivir ese momento. Es más, yo he platicado con varios hermanos y la opinión de ellos es: yo quisiera partir primero, no me gustaría quedarme a ver partir a mi familia. Yo quisiera ser el primero en irme. Pero bueno, pues eso no nos toca a nosotros decidirlo. Eso no nos toca y tenemos que aceptar la voluntad de Dios cuando ésta se presente, en las condiciones en las que se presente. Pero ¿cómo tenemos que enfrentar en una situación así, tan dolorosa, tan difícil de entender? Porque usted sabe, son situaciones que simplemente rebasan todo el umbral del dolor y bueno, pues son cuestiones que llegan en un segundo, en un momento. Yo he vivido esa parte de esas noticias tan dolorosas. La he vivido con dos hermanos míos, con mi padre, y es complicado, es difícil. Y yo creo, hermanos, que
a través de todo esto nosotros vamos aprendiendo, porque el dolor nos va formando. En el dolor nosotros pues vamos siendo acuñados por el arquitecto de nuestras vidas, que es el Señor. A través del dolor Él va formando algo en nosotros, algo que tiene que ser formado, que tiene que ir transformando nuestras vidas. Lamentablemente en dolor nosotros pues vamos creciendo. El dolor lo tenemos desde que nacemos, crecemos y morimos. Esta es una situación pues complicada que nosotros de alguna manera tenemos que vivir y experimentar. Entonces el tema de hoy es cómo enfrentar el dolor, qué hacer, cómo vivir un momento así, qué decisiones tomar, porque a final de cuentas pues estamos en un mundo en donde esta situación pues nos va a llevar en algún momento a vivirla, a experimentarla. Y bueno, el dolor generalmente los seres humanos lo expresamos llorando, derramando lágrimas. Es una forma en la que nosotros expresamos el dolor. Y cuando vemos a alguien llorar es porque creemos firmemente que esa persona está sintiendo dolor profundamente en su ser por algo. No solamente el dolor puede venir por la pérdida de un ser querido, pueden ser varios factores, pero algo que lastima a las personas generalmente se manifiesta con lágrimas. Y bueno, pensando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pensando en lo maravilloso que ha sido Él, en todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha dejado, el capítulo 53 de Isaías dice: experimentado en quebranto. Entonces, la vida del Señor Jesús fue una vida de dolor, no fue una vida sencilla, no fue una vida tal vez alrededor de situaciones que fueran fáciles y que nunca tuviera que experimentar dolor. No, dice experimentado en quebranto. Entonces, esto me hace pensar en su ministerio. El ministerio del Señor Jesús no fue fácil. El ministerio del Señor Jesús comenzó a los 30 años y terminó a los 33 años y medio. Quiere decir que 3 años y medio fueron muy difíciles en la vida del Señor Jesús, con mucho dolor. Y bueno, si nos preguntamos cómo vivió Él esos momentos, pues los vivió como un ser humano, como todos lo vivimos. Él expresó con lágrimas los momentos pues, que a Él le causaron dolor. Y una de esas referencias que nosotros encontramos en la Biblia data del momento en el que Él va a la tumba de Lázaro y la Escritura pues menciona que ve al resto de la gente, ve a las personas que están allí, que está llorando, cada una de ellas, y Él se conmueve. Y quiero leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 32 al 36. Vamos a ver esta etapa en la vida del Señor Jesús, cómo vivió los momentos difíciles de dolor el Señor Jesús. Dice el versículo 32 del capítulo 11 del Evangelio de Juan: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Esta expresión, hermanos, del versículo 35, donde dice que el Señor lloró, nos hace ver que Él se conmovió, que Él sintió dolor. Lázaro era su amigo, toda esta familia era su amigo. Y bueno, él expresa de esta manera ese dolor y lo hace como todos los seres humanos lo hacemos. Entonces, Dios permite que nosotros vivamos esos momentos y los expresemos así, con lágrimas, con el sentimiento que se nota, ¿no? Que se nota que hay algo profundamente en nuestro ser que nos lastima.
Y esta no fue la única ocasión en la que el Señor Jesús lloró. Usted se acordará cuando Él estaba por entrar a Jerusalén. Recordará, Él iba sentado en un pollino, la gente gritaba, pues alabanzas, estaba contenta porque su rey estaba entrando a Jerusalén, preparaban todo para la entrada, por donde Él iba a caminar. Y Él dice que se detuvo antes de entrar a Jerusalén. Y dice que al verla lloró. Usted conoce este pasaje, pero bueno, para aquellos que están interesados en tener todas las referencias, está en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, versículos del 37 al 41. Y quiero leerlo. Yo podría narrárselo, pero hay personas que les interesa tener el versículo como una referencia y poderlo revisar o anotar. Dice el versículo 37 al 41 del capítulo 19 de Lucas: cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos cayeran, las piedras clamarían. Versículo 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ese momento quizás contrastaba con el momento que estaba viviendo la gente. Ellos en alegría, ellos en cánticos, ellos en júbilo, ellos en gozo, pero Jesús sentía dolor en lo más profundo de su ser. Una de las razones que expresa más adelante este capítulo, él dice, habla de una profecía, que iba a venir una destrucción sobre Jerusalén, que iban a venir momentos difíciles para Jerusalén y que en ese momento el resto de la gente no lo imaginaba, no lo sabía. Y a Jesús le estaba causando dolor la ignorancia de la gente, porque no estaba conociendo el momento de la visitación de Dios, cómo Dios podría cambiar esos momentos difíciles, pero estaba expresándolo de esta manera. Pero no fue tampoco el único momento, ni el de Lázaro, ni el de Jerusalén, cuando él derrama sus lágrimas. Hay otro pasaje que está en Hebreos 5:7, donde, si usted y yo lo leemos, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cuántas veces lloró Jesús? No lo sabemos. ¿Por qué razón lloró el Señor Jesús? Tampoco lo sabemos. Pero sí sabemos a grandes rasgos que el dolor de Él era la gente. Sabemos que Él se dolía por lo que la gente no entendía, por lo que no comprendía, porque Él estaba haciendo mucho por esa gente. Y en estos días Él derramaba sus lágrimas. Note usted una cosa que, por ejemplo, leímos en unos temas pasados, el capítulo 53 del libro de Isaías. Se describe todo el dolor por el que él pasa corporalmente, por lo que él es maltratado, pero de alguna manera no se describe así como que ese momento lleno de lágrimas. O sea, no se describe ese momento en la vida de Jesús, sino más bien se habla del dolor por el que él pasa y más bien se habla de sus lágrimas por el dolor de que la gente no entiende lo que él estaba dando, no estaba entendiendo lo que él estaba trayendo. Entonces, yo entiendo que las lágrimas de Jesús no era por el dolor que él estaba sintiendo en su propia humanidad, sino el dolor que él sentía por lo que a los demás les estaba pasando. Esa era la razón de sus lágrimas. Y miren, yo creo que pues nosotros, los creyentes, no sé, algún día nos predicaron al Señor y nos dijeron que todos nuestros problemas acabarían.
A lo mejor fue un evangelio, pues light, un evangelio que nos hicieron llegar como diciéndonos, pues nunca más vamos a tener un problema. Lo cierto es que yo creo que quien nos predicó este tipo de evangelio, pues lo hizo, yo creo que sin una intención de engañarnos o una intención de hacernos ver un mundo color de rosa. En realidad nuestra vida es una vida de aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor nos dijo claramente que íbamos a pasar momentos difíciles en la vida. Él nos lo dijo. Él no nos dijo que nuestro caminar en el Señor iba a ser sin problemas. En realidad esto no es así, amada iglesia, amados hermanos. Nosotros tenemos que aprender a vivir y caminar con dolor. Y con dolor vamos aprendiendo a amar más a Dios. Con dolor vamos aprendiendo a amar más a las personas, las vamos comprendiendo más. Vamos entendiendo más lo que les pasa, vamos entendiendo más su entorno, las condiciones que están pasando ellos en una situación como estas. Bueno, yo quiero decirles, no me gusta usar este medio para dar tantos detalles, pero he sabido de muchas familias que en ese tiempo han pasado por dolor. De muchas familias, muchas que han pasado por dolor al perder a seres queridos. He sabido de muchas personas y sé que son momentos difíciles y necesitan entender como todos nosotros cómo vivir estos momentos, cómo aprender a salir, a pasar estos momentos de dolor. Y bueno, el Señor Jesús no fue el único que en la Biblia se expresa que derramaba sus lágrimas. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 1:4, él lo dice de esta manera: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice Pablo, le está diciendo a Timoteo: al acordarme de tus lágrimas. ¿Por qué lloraba Timoteo? Tampoco lo sabemos. ¿Cuál era el dolor que le causaba a Timoteo? No lo sabemos. Quizás lo que yo puedo entender, que las lágrimas de Timoteo también estaban enfocadas al alcance de las personas, al pedir misericordia por ellos, al buscar un clamor en favor de toda esa gente a la que ellos le estaban predicando. Y no solamente Timoteo vivió esta situación de vivir momentos de lágrimas. El apóstol Pablo también en Hechos 20:31, si usted puede también ver este pasaje, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo amonestaba, es decir, sus lágrimas eran porque él quería que la gente fuera salva. Él era una persona sincera, era una persona que se sinceraba. O sea, así con sus lágrimas, él sentía el dolor por la gente y dice que los amonestaba noche y día, no había cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y miren, amados hermanos, yo les decía que no solamente vivimos momentos de dolor por la pérdida de un ser querido, podemos vivir momentos de dolor por lo que a nosotros nos produce dolor. Quizás nos produce dolor el que mucha gente no quiera recibir al Señor, quizás no quiera recibir la palabra, o nos causa dolor ver a alguien enfermo. Qué difícil ver a alguien enfermo sin poder hacer algo por él. De verdad que es algo que nos causa dolor, una impotencia, decir cómo yo no puedo hacer algo por quien amo, por quien quiero, por quien quiero que esté mejor, por quien quiero que esté totalmente sano. Son situaciones que nos hacen madurar, que nos hacen crecer, que nos hacen conocer más de Dios. En el dolor siempre nos acercamos más a Dios. El dolor siempre nos va a llevar a Dios. Y bueno, quiero decirles que cuando nosotros pasamos por momentos de dolor, es cierto que a veces llegan preguntas a nuestra vida
como si nosotros fuéramos los únicos que pasamos por ello, como si nadie más viviera momentos de dolor. Pero Dios, que pasó estos momentos de dolor, que pasó por estos momentos de lágrimas, Él conoce nuestra condición, sabe que nosotros nos vamos a sentir tal vez pues totalmente quebrantados cuando pasamos por esos momentos y necesitamos consuelo. Por eso Dios dejó su Espíritu Santo. Por eso, esta es una de las razones por la que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas para consolarnos, para pasar por esos momentos de dolor, no solos, sino juntamente con el Espíritu Santo. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia cuando nosotros experimentamos momentos de dolor, que no los estamos pasando solos. Hermano y hermana, tienes que entender que el Señor va contigo. Él va contigo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Entonces, en esos momentos de dolor, el Señor va con nosotros, va acompañándonos. Su Espíritu Santo va consolándonos, va enseñándonos cada una de las cosas que nosotros vamos entendiendo en esas etapas que nosotros vamos viviendo. Ahora, fíjense que hay un pasaje en 1 de Pedro 5, del 7 al 9, lo quiero leer también. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí dice, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que en esta palabra nosotros tenemos que decirle, Señor, mira, esto es lo que me causa dolor. Esto es lo que me es difícil vivir, soportar. Entonces dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora mire, note lo que dice el versículo 8 de 1 de Pedro 5. Note bien. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Note cómo del versículo 7, en donde la palabra dice que nosotros vayamos al Señor y que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y por otro lado, dice la Escritura, que nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Quiere decir que el diablo está aprovechando los momentos de dolor por los que estamos pasando para hacernos sentir que Dios no nos está cuidando, que no nos está guardando, que no nos está protegiendo, que no nos ama, que no nos cuida, que no hace todo porque nosotros estemos bien. Entonces el diablo va a estar trabajando en esos momentos, como diciéndonos, qué pobrecito o qué pobrecita, mira qué abandonado estás, mira qué solo estás. Entonces, por eso nuestra carga, lo primero que dice la palabra en el versículo 7, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, es decir, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque de lo contrario, el diablo anda buscando esos momentos en los que nosotros sentimos en ese momento que hay cosas que no comprendemos. Entonces el diablo quiere aprovecharlas para capitalizarlas a su favor y hacernos ver que nosotros pues no somos amados por Dios. Pero vea lo que dice el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe. O sea, hay una lucha espiritual en ese momento. Cuando nosotros estamos viviendo momentos de dolor, hay una lucha espiritual, donde el diablo quiere que usted como que viva momentos contra Dios. ¿Se acuerda del caso de Job con su esposa? ¿Se acuerda la esposa qué reacción tuvo cuando estaban viviendo momentos de dolor? La reacción fue aconsejar a su esposo que él maldijera a Dios y que además pues ya se muriera también. Entonces, imagínense, ella fue un terreno muy fácil en la que el enemigo pudo hacer lo que quería el enemigo, no así en la vida de Job. Entonces, tenemos que tener cuidado. Quizás en nuestra familia, cuando vivamos una situación de dolor, tengamos a alguien con una característica muy parecida a la actitud de la esposa de Job. Querer renunciar a Dios, no querer saber nada de Dios, inclusive reclamarle a Dios por qué lo permitió o por qué esa situación se dio. Y nosotros tenemos que tener una actitud como la de Job, esperar, confiar, tener una fe segura, una fe firme. Entonces, en la familia puede haber estos dos
tipos de actitudes. Una en donde yo ya no quiero nada con Dios, u otro de esperar con Dios. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Entonces, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, hablando de los ataques que el enemigo busca que se tengan en ese momento de dolor, o los que hace o los que intenta. Dice aquí esta palabra, sabiendo que los mismos padecimientos, es decir, esos de dolor, esos de situaciones difíciles, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, los momentos de dolor no son solo nuestros, amados hermanos, es de todos nuestros hermanos en el mundo. También ellos están pasando por momentos difíciles de dolor. Entonces, no somos como que quienes sentimos que ¿por qué a mí? ¿Y por qué solo yo? Y como que sentimos que solo esa situación la estamos viviendo nosotros. No es así, amada familia en Cristo. Estos son padecimientos que se van cumpliendo, dice aquí esta palabra, cumpliendo, se están llevando a cabo. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios está pasando por esas situaciones de dolor. Entonces, sepamos de verdad entender que esos momentos los tenemos que llevar a Dios, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, todos estos momentos de dolor se los tenemos que llevar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. De lo contrario, el enemigo, cuando nosotros no echamos nuestra ansiedad sobre Dios, pues el enemigo toma esos momentos. Entonces, tengamos mucho cuidado en todo ello. Ahora, la muerte, la Biblia la enseña como un dormir. Entonces, cuando nosotros perdemos un ser querido, Él duerme. Él no ha muerto, Él duerme. Y 1 Tesalonicenses 4:13, hay un pasaje, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, cuando aquí dice los otros, es con las personas que no tienen a Cristo. Nuestros duelos, nosotros los creyentes los vivimos de una manera muy distinta. Nosotros los vivimos con esperanza, porque sabemos que nuestro ser amado, pues está ahora con Dios. Nuestro ser amado, cuando lo llegamos a perder, sabemos que está bien, que está en paz, que está en bendición, que ha dejado de sufrir, porque esta vida es de dolor. Entonces, este pasaje dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, nosotros tenemos que ver una situación tan difícil como esta, inevitable, que bueno, pues no quisiéramos, como se los dije hace un momento, vivirlo, pasarla, pero tenemos que aprender en todo, en cada momento. Ahora, yo he conocido familias que la pérdida de un ser querido la viven prácticamente toda la vida, un dolor toda la vida, un dolor y dolor siempre en todos los recuerdos. Creo que aquí nosotros tenemos que entender que tampoco Dios quiere que ese dolor se quede permanente en nuestra vida. Ahora, el lloro y el tiempo de luto en la Biblia se enseñaban que eran por 30 días. Es decir, llorarle a ese ser querido o estar de luto, lo enseñan las Sagradas Escrituras por un término de 30 días. Y si me permite leer Deuteronomio 34:8, cuando murió Moisés, dice, lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Dice, así se cumplieron los días de lloro y de luto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hemos pasado de 30 días y esa situación aún no ha sanado, esa situación todavía sigue tan fresca. Eso es un riesgo, amados hermanos, de verdad un riesgo en nuestras vidas. Tenemos que entregarle, acuérdese, tenemos que entregarle todo al Señor, todo, absolutamente todo, no quedárnoslo, porque si nos quedamos con ese dolor permanente, entonces esto va a generar en nosotros problemas, alguna enfermedad, alguna situación difícil. Entonces, así como Dios nos da algo, tenemos que entender que Dios lo toma. Entonces, vivamos
cada etapa de nuestra vida conforme a lo que dice la Escritura. Ahora, yo creo que, yo sé que hay personas en estos días que han pasado momentos bien difíciles. He sabido de personas que han llevado a un ser querido al hospital, no lo vuelven a ver, de ahí lo llevan a cremación, una situación complicada, y bueno, son momentos difíciles que no vuelven a tener contacto con ese querido, ni siquiera tuvieron la oportunidad de sepultarlo. Amós 2:1 dice, quiero solo hacer referencia a esta parte: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Muchas personas me han preguntado, pastor, ¿es bueno la cremación? ¿Es bueno la incineración? Yo encuentro en este pasaje que se considera como un pecado incinerar. Encuentro en esta palabra que no se debe de hacer. Sin embargo, hay países que ante la pandemia no le dan la opción a las personas de decidir sobre una sepultura. Entonces, ahí usted pues tiene que acatar las leyes de su país, pero sé que algunos otros creo que hacen todo lo posible porque haya una sepultura. Pero bueno, esto depende de cada país y de las leyes. Ahora bien, ¿qué actitud tenemos que tomar nosotros ante un evento de esta naturaleza? Hay tres actitudes que podríamos tomar. Una de desánimo, ya no tiene sentido buscar a Dios. Esa podría ser una actitud de nuestras vidas, como de decir, ya no vale la pena seguir. Y yo he conocido a muchas familias en todo este tiempo que tengo de conocer al Señor, que cuando muere un ser querido dejan de buscar a Dios. Y esto no debe de ser así. Otras lo viven de reclamo, una actitud de reclamo, de enojo contra Dios, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué? O sea, todo esto de reclamo, que no es una actitud tampoco que debamos de tomar. Otras lo toman como un ejemplo de vida y de fe. Es decir, si un ser querido buscaba a Dios, lo toman como un ejemplo de decir, ahora voy a buscar a Dios como lo hizo este ser amado, mi familiar, quien haya sido, y lo toman como un gran ejemplo para superar, para avanzar, para hacer justamente lo que hacía nuestro ser amado. Yo creo, amados hermanos, que el papel que nosotros tenemos que tomar en los momentos de dolor es estar junto a Dios. ¿Sabe que Dios es el sanador de nuestras almas? ¿Sabe que Dios es el sanador de nuestro ser completo? ¿Sabe que Dios es el que toma nuestras cargas, nuestras aflicciones, la situación más difícil que nosotros estemos viviendo? Quiero decirle a cada uno de ustedes que en algún momento han pasado por esto recientemente, que les amamos, que nuestro anhelo y nuestro deseo es que ustedes pasen pronto esta etapa, que les amamos y que en Dios ustedes tienen un gran amigo, un gran aliado. No lo dejen, porque separados de Él nada podemos hacer. Lejos de Él estamos realmente a la deriva, no tenemos ninguna esperanza futura. Dios es nuestra esperanza, amada familia. Viva esos momentos de dolor al lado de Dios y dígale, Señor, esto es lo que me pasa. Mi preocupación es esta, quizás por algún ser amado que está enfermo en estos momentos y usted no puede hacer nada. Acuérdese que las oraciones, la oración del justo puede mucho. Usted puede estar orando por esas personas, usted puede estar orando por su familia, usted puede estar clamando a Dios por ellos, usted puede estar pidiéndole a Dios que sane pronto el dolor de alguna otra persona que ha pasado por esos momentos difíciles. Confía en Dios, de verdad se lo digo con todo mi corazón, confía en Dios. Y quiero volver a leer esa parte del pasaje que habíamos leído de 1 de Pedro 5, 6, 9, pero solo vamos a ver el versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene todo el cuidado de su vida. Tiene todo el proyecto de su vida. Por favor, búsquelo. Entréguele todo lo que le preocupa, todo lo que le causa lágrimas,
todo lo que le está en algún momento causando una situación difícil, entréguesela a Dios. Dios es maravilloso, Dios va a sanarlo. Acuérdese, el Espíritu Santo está con usted en todo momento. Gracias de verdad, amados hermanos, porque juntos podamos analizar estos textos. Gracias porque podemos caminar en la fe juntos y esperamos que pronto nos veamos. Déjeme hacer una oración por usted si usted está pasando por momentos de dolor. Padre, quiero pedirte por la vida de mis hermanos que en este momento están pasando por momentos difíciles en sus vidas, por la pérdida de un ser querido. Te pido que traigas salud a sus vidas y sanidad a sus corazones. Enjuga tú sus lágrimas, maravilloso Dios. Guárdales, protégeles, bendíceles, ayúdales. Permite que tu presencia esté con ellos, oh Dios consolador. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, en estos momentos esté con ellos, sanando toda herida y todo dolor. Yo los bendigo en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amada familia. Les amo y Dios les bendiga. Amén.